Ya, Felipe, ¿en qué se basa la gestión de la Asociación Parque Cordillera o Red de Parques? Mira, esto es, bueno, es una asociación de municipios, finalmente. Esto tiene todo ¿Mm? su génesis hace casi 30 años atrás con el proyecto Protege, donde un grupo de alcaldes dieron la oportunidad de poder proteger estos lugares que están en sus territorios. Los municipios fundadores son los que están al pie, geográficamente a los pies de la Sierra de Ramón. Entonces, en ese tiempo no había esta como lo popular que ahora en la montaña, no, era muy poca la gente que hacía montañismo, era bien un tema poco común en el fondo, salir al cerro como lo es ahora, por ejemplo. Entonces, lo primero que se hizo en ese entonces fue poder levantar y caracterizar todos estos sitios, porque obviamente en ese tiempo tampoco había mucha información referente a estos puntos de, no sé, flora, fauna, eh, geografía, tipos de ecosistemas. Eso no existía, no existía ese levantamiento de información, por lo que en un comienzo fue ese el foco. Con el pasar de los años, con el tiempo, obviamente la presión sobre estos lugares, porque mucha más gente se está acercando a la naturaleza, el auge también de las carreras, como el ecoturismo. Entonces, cambió un poquito el foco en la perspectiva de la asociación en el fondo, cambió de nombre también, sigue siendo una asociación de municipios, Protege también era lo mismo, pero por temas legales tuvo que cambiar el nombre. Y bueno, obviamente ya con el pasar del tiempo y actualmente el enfoque sigue siendo también la conservación y la protección de estos lugares, pero abriéndolo al uso público. Por decirte una cosa, hace, no sé, 10, 12 años atrás en el Parque de Aguarmón un fin de semana, no sé, venían 30, 35 personas, hoy día vienen 1000. Entonces, esa es la diferencia entre ese tiempo y el actual. Obviamente, el enfoque también ha tenido que ir cambiándose, el tipo de profesional que trabaja acá también ha tenido que ir rotándose, no solamente gente de turismo, o tener también, por ejemplo, conocimientos de primer auxilio y ese tipo de cosas. Eso es un poquito como el contexto donde nosotros nos movemos. Obviamente tenemos entre comillas, paraguas, que son los municipios que entregan un aporte basal, que finalmente es un aporte que sirve para el tema administrativo, sueldo del personal que trabaja acá, pero el resto todo se autofinancia con ingresos relativos a la entrada, finalmente. Y obviamente con proyectos a los cuales se postula y a los cuales hemos podido financiar ciertas iniciativas. Pero a modo de resumen, eso es lo que hacemos acá nosotros y es como el modelo que tenemos nosotros aquí. Tenemos una personalidad jurídica hace por lo menos ahí como el 2014 aproximadamente, y es una institución sin fines de lucro. Perfecto. Ahí se conectó Ignacio, mi compañero de tesis, así que para ponerlo Hola en Felipe, contexto, Hola, hola, buenas. hola Hernán, estamos, buenas. hola, hola. Estamos en la primera pregunta recién, así que Ok, va a sí. seguir. Ya. Me quedó Eh, una duda a mí sobre el financiamiento, no, lo que pasa es que se escuchó entrecortado en esa parte. Sí, el ¿Cómo era el tema? financiamiento es los municipios entregan un aporte basal, no todos los municipios de hecho entregan un aporte, que es básicamente lo que mantiene los gastos operativos del pago de sueldo y los insumos básicos. En el fondo. Eso para eso sirve ese monto que entregan los municipios. El resto todo es gestionado o todo ingresa a través de la venta de las entradas a los distintos parques, que finalmente el Parque Perfecto, Guadarramón es el que lleva la mayor cantidad, la que finalmente, por decirlo de alguna forma, financia el resto de los parques, porque es el parque que más gente entra. perfecto, gracias. muchas gracias. Eh, ¿Cuál es el marco regulatorio que ustedes usan? Bueno, obviamente como dependemos también de los municipios, nosotros estamos, por ejemplo, afectos a la ley de transparencia, eh, Ujú. hay estatutos, los alcaldes son la asamblea de alcaldes, es como el directorio, por decirlo de alguna forma, la cual se rinde cuentas todos los meses, o sea, todos los años a través de una memoria del estado de resultados. En el fondo es una empresa igual que cualquiera, tenemos que obviamente la personalidad jurídica implica cumplir con todas las leyes laborales, la gente que trabaja tiene contrato y eso obviamente va dentro del Código del Trabajo.
en ese marco. Finalmente es una empresa solamente que no tiene, es una organización sin fines de lucro, por eso está exenta del pago de IVA, por ejemplo, pero tiene que seguir todos los procesos que sigue cualquier empresa normal, finalmente, siempre y cuando, obviamente, las decisiones mayores siempre se toman a través de la asamblea de alcalde, ese proyecto nuevo. En el fondo es como una asamblea informativa, ellos también obviamente tienen cierta iniciativa o ciertos proyectos, pero en general ese es como el marco regulatorio, finalmente. Nosotros estaríamos como, entre comillas, entre la categoría de área silvestre privada, porque, bueno, una cosa no las mencioné, nosotros no somos dueños de ningún parque, entre comillas, porque todos los terrenos tienen otros dueños. Lo que busca la asociación es firmar convenios con los dueños de los terrenos para poder administrarlos de acuerdo a nuestra misión, finalmente. Entonces, por ejemplo, el Parque de Guadarrama pertenece a la Corfo, el Parque Encantado pertenece al Ejército, Puente Ñilbo es una servidumbre de paso que se firmó con un privado, San Carlos Apoquindo es parte del Club Deportivo y de la Pontificia Universidad Católica, Parque La Plaza es parte de la Pontificia y la Universidad de los Andes. Entonces, en general, nosotros lo que hacemos es tratar de buscar acuerdos con los privados y en los cuales obviamente hay un beneficio de, primero, cuidar el lugar, porque muchos de estos lugares han sido basurales desde siempre. El Parque La Plaza sacamos 10 camiones de basura, por ejemplo. Entonces, ese es como el marco regulatorio. Obviamente, nos regimos por las leyes laborales, como cualquier empresa, finalmente. Ya, pues yo quería saber cuáles son las políticas públicas que ustedes utilizan. A ver, nosotros lo que hacemos es seguir obviamente ciertos lineamientos, por ejemplo, no sé, la ley de casa que prohíbe la casa, eh, trabajamos también con empresas que están a través de la ley de compensaciones, la ley de donaciones en algunos casos, pero en general nosotros nos regimos por lo que yo les mencionaba, en el fondo por esto, la normativa interna que tenemos nosotros como parque, pero generalmente a eso no tenemos, seguir las regulaciones ambientales, pero en general no tenemos una, un estatuto o ese tipo de cosas, nosotros no lo manejamos porque, como les decía, nos regimos de acuerdo a las leyes vigentes, ya sea las leyes que conciernen a la administración y las leyes propias del territorio, en el fondo, que no se pueden hacer intervenciones, que los terrenos están sujetos a los convenios, que se firman con los propietarios. Por ejemplo, en el terreno de la Corfo, nosotros no podríamos instalar, no sé, una antena celular sin, por ejemplo, la autorización de Corfo, y eso Corfo pasa por Contraloría, en el fondo esos son nuestros controles, finalmente también los mismos municipios en ciertas oportunidades nos han pedido auditoría también, en el caso, y como estamos afectos también a la ley de transparencia. Perfecto. Lo otro que quería saber es cómo logran ustedes tomar las decisiones junto a la municipalidad, porque o me imagino que ellos son solo el directorio y ustedes toman las decisiones respecto a los parques, o se Sí, hace en nosotros somos conjunto los que tomamos las decisiones, nosotros le informamos a ellos. Obviamente y nosotros ellos tenemos todo aprueban. un marco, ni siquiera lo prueban, nosotros les informamos solamente, porque Ah, ustedes ok, entenderán que los alcaldes no tienen mucho tiempo para preocuparse si el delegan. sendero va a doblar a la izquierda o a la derecha, si la señalética es azul, si el letrero de afuera es de tela, de PVC, ellos no van a estar pendientes de ese tipo de cosas. Nosotros lo que informamos, mira, este año realizamos tantas actividades, recibimos a 30.000 alumnos de la comuna de Los Ancheras en el 30%, Las Condes el 10%, en el Parque La Plaza, donde fue el alcalde inaugural, hicimos esta cosa, esto. En el fondo es más informativo, obviamente hay ciertas cosas más estratégicas que obviamente, sobre todo el presidente de la asamblea de alcaldes, que siempre tiene mayor interés en estas cosas, es el que a veces dice, chicos, quizás podemos hacer esta activación acá, esto allá, pero nosotros no les informamos, no sé si vamos a poner una señalita acá o si los guardaparques vamos a hacer una capacitación de primer auxilio, no. Nosotros informamos cosas generales, el estado de resultados, las cosas más relevantes, los resultados que tenemos, no sé, en la actividad del Día de la Tierra, por ejemplo, que fue la alcaldesa de Las Condes, ese tipo de cosas en el fondo. Nosotros no rendimos cosas más del día a día o de la parte operativa, por ejemplo. Eso nosotros lo tenemos más que
nosotros asumido y así también como ha funcionado y funciona bastante bien. De hecho, si lo estuviéramos haciendo mal o hubiéramos cometido algún error, de seguro los alcaldes ya habrían dicho, mire, cambiemos el modelo y hagamos otro modelo, pero así ha funcionado bastante bien. Y como les decía, en general los alcaldes no tienen mucho tiempo para dedicarse a saber si el sendero tiene 2 kilómetros, 2 kilómetros más o 2 kilómetros menos, por ejemplo. Claro, me imagino. Hernán, ¿quieres preguntar algo más tú? Sí, yo voy con la siguiente pregunta. Dale. ¿Cómo crees que se puede fomentar el turismo sustentable? A ver, primero que todo, yo creo que el paso fundamental y bueno, una de las cosas que nosotros hemos estado trabajando en este tiempo es poder eh, formalizar el turismo, porque una cosa es obviamente las grandes empresas, de turismo, no sé, Turistic y toda esa hotelería y ese tipo de cosas, pero finalmente el guía, el que hace el grupo guiado de Facebook y todo eso, que son finalmente los que mueven son como hormiguitas que van moviendo todo el sistema, eh, con el tiempo se han ido, ¿cómo decirlo?, como profesionalizándose, una cosa así, porque nosotros hace un par de años atrás hicimos con Planta de la Corfo, un proyecto de la Corfo, el proyecto Novo, que era finalmente capacitar y capacitar a todos los operadores turísticos. No sé, partimos con unos 50 y terminaron 2, por ejemplo. Y va desde algo tan básico como una iniciación de actividades a cómo planificar una salida en una área silvestre protegida, por ejemplo. Entonces, hay un tema de mucha informalidad en el mundo del turismo. Obviamente ahora con la pandemia todo esto retrocedió mucho más incluso, pero hay mucho informalidad. ¿No? Nosotros nos pasaba mucho que llegaba un guía con un grupo de 10, 15, no sabía, ese grupo no sabía ni dónde venía, muchos no venían preparados, pasaba algo arriba y el guía no tenía idea, no iba con radio, no iba con botiquín, no tenía conocimiento de primer auxilio, bajaba con la mitad del grupo, la otra mitad del grupo no tenía idea dónde estaba, entonces, y eso es muy común, o sea, era muy común, obviamente con la pandemia eso, al tener los parques cerrados y no poder hacerse este tipo de actividades disminuyó, pero ya se está reactivando, pero pasa mucho también el tema de los grupos de trekking de Facebook, que no hay una responsabilidad más allá de juntar el grupo, cobrar la entrada y entrar al parque. Entonces, yo creo que va primero por ese punto. Se está haciendo harta iniciativa, se está también trabajando en el tema de posicionar, también que es un tema de Corfo también, posicionar a Santiago como un destino, una capital mundial del turismo de montaña, por ejemplo, pero siempre está esa como patita coja de que finalmente el guía o el guardaparque o el que presta el servicio turístico, el contacto final con el turista es poco formal, siempre muy del oportunismo, entonces hay un tema ahí también que hay que revisar porque y mucha de la gente tampoco no está muy bien preparada, no sé, nos pasa mucho, por ejemplo, nosotros que recibimos chicos que nos ayudan los fines de semana acá, guardaparque, que, por ejemplo, no saben hacer una boleta honoraria. Entonces, desde la base yo creo que hay que hacer un trabajo más específico porque esas pequeñas cosas finalmente marcan la diferencia porque todos sabemos que el turismo puede ser sustentable, obviamente todos queremos ser sustentable, pero fundamentalmente es un servicio. Entonces, si tenemos guías que son impuntuales, que no saben de primer auxilio, que no saben hacer, por ejemplo, no sé, ¿qué guía sabe hacer? No sé, van al Parque Aguarramón, ¿qué hacen si hay un terremoto? ¿Qué hacen si hay un incendio? Si hay un aluvión, por ejemplo. La mayoría no lo va a saber. Entonces, eso es lo que yo creo que para llegar a ser sustentable tenemos que cumplir con los requisitos básicos. Yo creo que ahí estamos, en muchos casos, con un poco cojeando, con la mesa un poco coja. Obviamente se han hecho hartas cosas, con el tiempo igual, por ejemplo, el Senatur, con el tema de las certificaciones. Nosotros tenemos muchos de los guías que trabajan con nosotros están certificados con el Senatur, que les da un plus porque para certificarse tienen que pasar ciertas pruebas, tienen que tener conocimientos de flora, de fauna, de primeros auxilios. Nosotros mismos estamos trabajando acá en poder formalizar una academia de montaña para poder también cubrir todos estos aspectos que con el tiempo nosotros nos hemos dado cuenta que fallan. De hecho, de no saber hacer una boleta honorario, algo tan simple que quizá sea simple, pero marca totalmente la diferencia. O sea, nosotros hemos tenido casos de que estamos, no sé, un mes completo tratando de hacerlo entender qué es una boleta honorario. Entonces, son cosas que parecen pequeñas, pero que finalmente marcan la diferencia. El turismo, sea turismo, ecoturismo, turismo aventura,
turismo de intereses especiales, es un servicio. Y si no estamos preparados para dar un buen servicio, finalmente todas las inversiones, todo lo que se haga, no nos sirve de nada tener toda esta naturaleza acá, que es bien valorada afuera, o que se puede vender muy bien. No sirve de nada si tenemos un guía que no sabe inglés, o que no sabe portugués, o porque no sabe de primer auxilio, entonces, o un guardaparque que no tiene la vocación de guardaparque, o un parque que no va, que no sigue los principios de no deje rastro, por ejemplo. Entonces, no sé, esa es como mi percepción en estos años trabajando acá. Yo llevo como 10 años trabajando acá, entonces hemos visto se ha visto todo el desarrollo, he trabajado en distintos niveles acá en la asociación, desde ser guiado hasta ser ahora, por ejemplo, jefe de guardaparque, entonces uno va viendo también cómo ha sido el desarrollo del turismo y no ha cambiado mucho en estos 10 años, en realidad, sigue siendo bastante informal. Quizás vendrían faltando más capacitación para el personal para que fuera más formal, más profesional. Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros, por ejemplo, nosotros capacitamos a todos los guardaparques, nosotros, de hecho, hicimos unos, yo mismo hice los protocolos de seguridad y emergencia para todos los parques, entonces todos nuestros guías, todos nuestros guardaparques saben qué tienen que hacer cuando, por ejemplo, se encuentran con un incendio forestal o dentro del turno del día hay un terremoto, hay una persona lesionada, pero en general eso no se lo enseñan en ningún lado a la gente de turismo, ecoturismo, obviamente enseñan primer auxilio y todo ese tipo de cosas, pero, pero no no se ve del área donde lo vemos nosotros, finalmente que somos los que administramos el territorio y que ellos están incluidos en esa administración del territorio. O sea, si yo no sé, si yo por ejemplo tengo 1000 personas al día en Agua de Ramón y viene un grupo de 30 y no sé quién es el guía, ¿con quién me comunico para poder tomar las decisiones? Para decirle, oiga, tiene que bajar por la ladera norte porque la ladera sur se está quemando completa, por ejemplo. Entonces, ahí donde también es importante las capacitaciones. Si finalmente eso es cómo se aborda el tema de la seguridad de montaña y un sinfín de cosas. Es un montón de detalles que finalmente marcan la diferencia. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que marcar porque la belleza natural está ahí, obviamente hay que cuidarlo, los principios de no rastro y todo eso, pero son las personas las que brindan el servicio, si las personas no están bien capacitadas, siempre está cogiendo. Entonces, por lo menos ese es como el diagnóstico que podemos, y que nosotros hemos levantado todos estos años acá, y sigue pasando finalmente. Dale, Hernán. ¿Cuál es la diferencia entre un parque natural y un parque nacional? Lo que pasa es que, por ejemplo, el parque, o sea, es que son como, el sistema nacional de áreas silvestres protegidas, que son las que están por lo que se rige CONAF, por ejemplo, lo divide en 3 categorías, que son el monumento natural, por ejemplo, el monumento natural Salal de Surire, que está en el norte, la reserva natural, que Río Clarillo antes era una reserva, ahora es un parque nacional, y después está la siguiente categoría, que es el parque nacional. De acuerdo a esas categorías son, por ejemplo, qué actividades se pueden hacer en cada uno. Eso es una cosa del gobierno estatal, en el fondo, esa su categorización de su área silvestre. Parque natural, después en el resto de las cosas privadas tú le puedes poner el nombre que tú quieras, santuario de la naturaleza, parque natural, parque de montaña, ahí ya la creatividad de cada uno finalmente. Cada área natural o cada área natural privada se rige bajo casi sus propias reglas. Porque, por ejemplo, no sé, el santuario de la naturaleza de la Rayán entran hasta motos. Entonces, ahí finalmente es una cosa más comercial o de publicidad que otra cosa. Obviamente la área silvestre del Estado y administrar por el Estado, del Estado a través de CONAF tienen esa categoría y de acuerdo a esa categoría se pueden hacer ciertas actividades y otras no. Pero el resto, ahora por ejemplo se creó la área silvestre municipal o algo así, pero es algo súper súper de adorno, ¿no? Porque finalmente legalmente sigue siendo un terreno municipal donde es un parque, por ejemplo, el Parque Mabuya. Entonces tampoco hay como mucha diferencia de las privadas. Obviamente la estatal es muy distinta, están más protegidas. El tema aquí, por ejemplo, quiénes son los propietarios, los dueños de los parques privados, ahí es donde se marca la diferencia. Por ejemplo, aquí, Parque de Agua de Ramón, difícilmente, por ejemplo, no sé, si se descubriera un mineral o algo de expropiación minera, difícilmente se va a llevar a cabo porque este terreno era Corfo.
ahí hay otro tema, pero si fuera, no sé, en Ñilhue, donde hay un privado, cosa que se ponga el privado de acuerdo con la minera y listo, hasta ahí no va a llegar el parque. Entonces, Ya. hay ciertas cosas, básicamente eso, la propiedad privada es lo que manda al lado privado, y en la parte estatal están estas tres categorías, que es reserva natural, monumento natural y parque nacional. Perfecto, Perfecto. entonces al final radica entre que uno es privado y el otro es estatal. Sí, No, eso es la única diferencia, porque en Chile no hay ningún otro. Nosotros como parque aquí, aquí se llama mm, Parque Natural Agua de Ramón, por ejemplo, donde estoy yo ahora, pero no tenemos por ley, ninguna cosa especial, aparte de ser terreno de la Corfo, ¿no? Más que eso, nada. ya, perfecto. Felipe, yo quería saber qué medidas ustedes utilizan para poder preservar la flora y la fauna del parque. Bueno, lo primero que se hizo fue, bueno, caracterizarlo, saber cuáles son los lugares donde hay ciertas especies, qué especie hay primero que todo, si hay alguna en peligro de extinción, vulnerable, en el fondo ese tipo de cosas. Obviamente después está todo el tema del uso público, que por ejemplo en el Parque de Agua Ramón son 3.000 y tantas hectáreas, 3.421 creo, y lo que se usa es como el 2% de esas hectáreas. Los senderos más concurridos, que son el Peu y el Salto de Apoquindo, ocupan como el 2 o el 3% de toda la superficie del parque. Entonces, a pesar de que vengan 1.000 personas, incluso en un tiempo estuvimos recibiendo 1.500 personas un sábado y un domingo, el impacto sobre los lugares es súper bajo finalmente. De hecho, algunos monitoreos que hemos hecho, algunas especies que nosotros tenemos acá, siguen avistándose, por ejemplo, y siguen manteniéndose como hábitat adecuados para nidificación, por ejemplo, el pato cortacorrientes, que es muy raro verlo en la zona central, o sea, en Santiago por lo menos. Pero eso básicamente, eso es lo que nosotros hacemos para, obviamente, fomentar la educación ambiental. Hemos tenido el año 2019 casi 30.000 alumnos en los distintos parques de la red, y obviamente todas las personas que ingresan a los parques también tienen su charla de que no se deben salir del sendero, que no deben cortar ramas, un sinfín de tips que les vamos dando a través del mismo trabajo por las redes sociales también. Pero eso es lo que hacemos actualmente. Tenemos confinadas ciertas partes de reforestaciones, por ejemplo, cercadas. Estamos tratando de controlar el ganado que se nos mete a la mala por los distintos parques, que es un tema súper complejo porque son prácticas que son anteriores a los parques y que producen un daño tremendo. O sea, una pura vaca te puede destruir un sendero completo, o se puede comer en un corto periodo de tiempo todas las flores que crecen cerca de los matorrales. Entonces, es todo un tema que va desde educar correctamente y dar la recomendación a los visitantes hasta los cosas de programas, por ejemplo, de compensación, el mejoramiento de los senderos, que estén delimitados para que no se creen más huellas. En el fondo, eso es lo que hacemos, eso es la forma práctica de poder hacerlo. Perfecto, Felipe, gracias, me quedó claro. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los parques naturales a Uf, diferencia de los nacionales? mira, es un tema bien complejo porque depende de la ubicación de los parques. Nosotros somos muy particulares, o sea, esto no se parece a ningún parque. Quizá, por ejemplo, el Parque de Agua de Ramón eh, es muy similar a Río Clarillo, podría ser, o incluso a Torres del Paine. ¿Por qué? Porque nosotros se termina la ciudad y empiezan los parques. Esa es de hecho, aquí al Parque de Agua de Ramón tú tomas una micro y te deja fuera del parque, te deja a 50 metros dentro del parque. Entonces, el tipo de gente que llega a los parques es muy distinto al que llega, no sé, al Conguillío, el que llega a Torres del Paine, el que llega, que es súper focalizado. O sea, ya no va a llegar una señora con taco en Torres del Paine y con pinta de que va a querer ir al mall, por ejemplo. Aquí sí, pues, aquí sí llega gente, entonces es totalmente distinto el acercamiento que debe tener el guardaparque o el guía o el monitor hacia esa persona. Entonces, eso hace que estos lugares sean ideales para hacer educación ambiental. Y un arma de doble filo, porque muchas veces también el hecho de tener la ciudad tan cerca hace que mucha gente se meta a la mala, que no respete, que pase por encima de la normativa de los parques. Entonces, aquí se da una situación bien particular que no se da, creo, en ningún otro lado, que es tener un sistema de transporte que te deje a 5 minutos, a 50 metros del parque, que pueda llegar cualquier tipo de gente, que,
que se empieza a conformar como un hito dentro de la ciudad, el parque, sobre todo el Parque de Agua Ramón. Entonces, ese es como el desafío, es poder brindar primero un buen servicio, porque finalmente somos turismo, y que, por ejemplo, si tenemos la capacidad de recibir esas 1000 personas que recibimos, por ejemplo, o 1200 que recibimos el Sábado Santo, que estas 1200 respeten la normativa del parque, que nadie le pase nada, y si a alguien le pase algo o le pasa algo, tiene un accidente, podamos nosotros resolverlo de forma oportuna y de acuerdo al protocolo de emergencia, por ejemplo. Que no hayan filas para entrar al parque, esos son los desafíos nuestros, en el fondo, crear una conciencia de que finalmente tú estás de visita en estos lugares, que tienes que cuidar lo que se produce basura, tienes que bajar con la basura, que no puedes fumar dentro del parque, que no puedes andar con perros. ¿Por qué? Porque producen daño a la fauna nativa, a los zorros pulpeos especialmente. Ese es nuestro desafío, de estar día a día tratando de educar. Obviamente es bien complejo, pero afortunadamente lo hemos logrado. Nosotros el 95% de las emergencias que pasan dentro de los parques las solucionamos nosotros. Cuando ya no podemos solucionarla con nuestros medios propios, pedimos siempre la ayuda de Socorro Andino, el GOPE, bomberos, depende de la emergencia, pero en su mayoría la resolvemos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos ya la experiencia de años, tenemos un equipo capacitado, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Si alguien se encuentra con una persona accidentada, tiene los conocimientos, ¿no?, básicos y necesarios para poder brindar los primeros auxilios. Nosotros tenemos los protocolos, como les mencionaba, que sabemos lo que tenemos que hacer, y así lo hemos llevado a cabo durante todos estos años. El día Sábado Santo, que tuvo 1200 personas, a las 6 de la tarde, a las 6:15 de la tarde ya no queda de nadie dentro del parque. Entonces, eso es como nuestro desafío, seguir en esa línea mejorando finalmente. Nosotros estamos tratando de mejorar el sistema de acceso, en tener personal mejor capacitado, de tener mejores salarios, por ejemplo, tener mejores condiciones laborales, tener una mejor infraestructura para recibir a los visitantes, y obviamente ser lo más eficaces para primero atender y después atender emergencias y ese tipo de cosas. Esos son como nuestros grandes desafíos. Es bastante complejo, esto requiere harto de vocación. Nosotros somos un equipo bien chico, que finalmente siempre está haciendo de todo. Yo, no sé, puedo pasar un mes y tener 3 días libres al mes. Entonces, es un tema de harto de sacrificio, porque esto es así finalmente. Hay veces que la gente baja más tarde y alguien tiene que quedarse hasta más tarde, ya sea guardaparque, jefe de operaciones, la persona de proyecto, y así, en el fondo, es harto de sacrificio, pero bueno, por lo menos nosotros personalmente también y profesionalmente estamos bastante orgullosos del trabajo que hemos logrado llevar hasta el momento, sobre todo al momento de las emergencias, porque son todo un tema muy complejo y que hemos podido solucionar y que podemos solucionar con nuestros propios medios. Oye, Felipe, respecto a esto, ¿cómo se comporta el visitante en los parques? ¿Tiene muchos accidentes? No sé, deja basura. Mira, depende un poco, cada parque es una realidad muy distinta. Aquí la clave está en las personas que atienden a los visitantes, los guardaparques, los monitores que nos ayudan los fines de semana. Ahí está el secreto de todo en el fondo, porque el 99,9% de la gente hace caso. Obviamente nunca falta el más porfiado, el que no hace caso, pero nosotros ya lo tenemos recontraprobado. De hecho, nos damos cuenta al tiro cuando hay un guardaparque nuevo, por ejemplo, que está recién iniciándose, que siempre le queda alguna persona arriba o baja más tarde porque no le dio las indicaciones. Nosotros tenemos todo un protocolo para atender. Por ejemplo, si llega alguien, primero obviamente saludarlo, preguntarle si ha venido antes, qué sendero va a hacer, registrarlo, cobrarle la entrada y darle las recomendaciones. ¿Por qué es todo ese proceso? Primero, por un tema, primero saludar, obviamente, servicio. Luego, preguntar si ha venido para saber cuál es el enfoque de las recomendaciones, registrarlo. Nosotros tenemos un sistema de registro electrónico donde cada persona que ingresa al parque está registrada, y así sabemos en tiempo real cuánta gente nos queda, sus datos, si es que no ha llegado, para empezar a llamarlo. Luego, cobrar la entrada para tener un registro y que el control de caja al final del día cuadre, y luego dar las recomendaciones. ¿Por qué las recomendaciones al final? Porque si tú se las das al comienzo, al final después no se va a acordar de nada, no se va a acordar ni por dónde se inicia la ruta, no se va a acordar que tiene que bajar a cierta hora, no se va a acordar a qué hora se cierra el parque, no se va a acordar del número de emergencia. Entonces, hemos desarrollado con el tiempo esto y funciona. Si alguien se salta alguno de esos pasos, se nota al tiro. Se nota al tiro cuando hay un guardaparque nuevo o alguno que está ahí que no cumple realmente con el perfil que buscamos. La forma de expresarse con el visitante también es súper importante. Hay que crear una cierta autoridad.
obvio no ser un carabinero ni un militar, pero crear cierta autoridad, porque si tú le hablas y así, hola, ¿cachai? ¿Cómo estás? Buena onda, no te toman mucho en serio en realidad. Entonces siempre es importante, también lo mismo al comunicar, no sé si alguien viene con un perro, no decirle no porque no puede entrar, porque ahí dice que no se puede entrar con perros, sino que explicarle que los perros producen ciertos efectos, que se han hecho estudios dentro del parque, que la mitad de la población de zorro del parque tiene distemper, que es una enfermedad netamente transmitida por los perros. Entonces, el factor clave está en la persona que recibe al visitante. A pesar de que en Santiago hay muy poca cultura de montaña, recién ahora se está creando un poquito más porque la gente vengo al cerro y cree que el cerro son 3 piedras y un árbol y una subida y una bajada y listo, y no entiende que hay todo un ecosistema que está alrededor y hay toda una historia natural y cultural en estos lugares, pero en el fondo lo que marca la diferencia es las personas que están atendiendo, los que están dando el servicio, eso marca la diferencia. O sea, no hay otra fórmula que tener a esa persona bien capacitada. Por ejemplo, si alguien le pregunta, oiga, ¿y puedo ir más arriba del Salto Apoquindo? Y si tenemos que, es que no sé, es que parece, sí vaya nomás. Entonces, no, pues, ahí es donde nosotros nos jugamos harto las fichas de tener personal bien capacitado, que pueda dar solución a esta respuesta, que pueda, por ejemplo, aprovechar la instancia para, si alguien no sabe usar los bastones, aprovechar de enseñarle a usar los bastones, aprovechar de enseñarle qué tipo de calzado tiene que venir a usar. Entonces, ahí se marca la diferencia. Nosotros el día que tuvimos 1.200 personas, que es el día que más gente hemos tenido durante el año, el sábado santo, no tuvimos ningún inconveniente, no tuvimos ningún lesionado, a las 6:15 ya estábamos todos ordenando las cosas para irnos. Entonces, ahí está la diferencia. Esa es la única diferencia del servicio, como yo les mencionaba hace un rato en el comienzo. Si los guías, si el guardaparque están bien capacitados, la cosa fluye y funciona como debe funcionar. Lo mismo cuando nosotros le asignamos distintos puestos, el que anda haciendo la ruta ahí arriba también cumple un rol importante porque cada vez que se encuentra con, con alguien lo tiene que saludar, preguntarle si va bien, y en cualquier caso alguien le puede decir que se siente mal, y ahí obviamente los primeros auxilios, indicarle quizás que tiene que bajar por esta ruta y no por la otra, que por este lado se le va a hacer más lento, bajar, y así, en el fondo, como yo siempre les digo a ellos, no se mandan para arriba a ver si hay agua de ahí arriba o no, sino que los que andan arriba están preocupados a la gente finalmente, y así también nosotros damos un mejor servicio y la gente se da cuenta que anda gente preocupada de ellos, o guardaparques preocupados de ellos. Entonces eso marca la diferencia. Hay lesionados, hay accidentes como en todos lados, a veces más, a veces menos. Es bien particular en realidad porque no hay, la única tendencia es que el 99,9 son mujeres. Esa es la única tendencia que tenemos, porque el resto, hace un tiempo también nos pusimos bien pesados con el tema de los zapatos, que no traen con zapatos lisos, que también es un tema bien complejo porque está en el filo de discriminar. Y resulta que el 100% de los lesionados que tenemos en los últimos 5 años son con zapatos de trekking. Entonces tampoco tenemos como ninguna evidencia de que realmente los zapatos lisos son los que causan los accidentes. La única tendencia es que son mujeres casi todos. Es lo único, pero tampoco es muy decidor. Eso sí, nosotros utilizamos eso para poder decir, mira, sabes que en este tramo del sendero tenemos 90% de los accidentados, algo está pasando en ese tramo. Vamos, lo arreglamos. De hecho, tenemos un sector donde generalmente teníamos puros fracturados y ahora ya que se arregló no hemos tenido ninguno, por ejemplo. Entonces, ahí vamos manejando nosotros esas estadísticas para tomar ese tipo de decisiones, pero en general ocurren como en todos lados. Obviamente, si vienen 1.200 personas, las probabilidades de que haya un accidente o que pase algo son mayores, pero en la mayoría de los casos no pasa nada. Hace rato que no tenemos que camillar a nadie, que tenemos que sacar a alguien fracturado, hace varios meses, y la cantidad de gente siempre es alta. Entonces, en el fondo eso, es la preparación que tienen los chicos que están aquí, los que atienden a la gente, finalmente. Eso es lo que marca la diferencia. Gracias, Felipe. Felipe, ¿cómo lo afectó la pandemia? Ustedes, Bueno, nosotros, mira, tuvimos, obviamente cuando comenzó en marzo, mitad de marzo, tuvimos que obviamente cerrar casi todos los parques. Seguimos de hecho, la mayoría de los guardaparques se fue con suspensión. Tuvimos como 2 meses más o menos cerrados algunos parques, todos los parques, perdón. Y luego de eso pudimos reabrir porque obviamente existió esta necesidad de poder abrir las áreas verdes con ciertas limitaciones. Así que volvimos a reabrir. El tema es que cuando reabrimos, como no había ningún otro panorama, toda la gente empezó a llegar a los parques. Entonces,
tuvimos una como sobreexplotación de estos lugares y mucha gente, teníamos fila y además había que cumplir con todos los requisitos del distanciamiento y todo ese tipo de cosas. Pero en general, seguimos nosotros haciendo distintas acciones en redes sociales, hacíamos algunos vivos por Instagram, algunas capacitaciones, seguíamos, bueno, los parques seguían funcionando, los proyectos seguían moviéndose. De hecho, en ese tiempo, la Municipalidad de Los Barnechea nos adjudicó la administración del Cerro del Medio, así que estamos trabajando, por lo menos la parte administrativa seguía trabajando en eso, y después luego se fueron reincorporando los guardaparques, y así. Finalmente tuvimos 2 meses parados un poco, que sirvió también para, de hecho, en ese parón de 2 meses se arreglaron varios senderos, así que finalmente siempre hubo movimiento. Obviamente no estuvo abierto al público, pero ya después que se pudo atender o se pudo abrir, seguimos funcionando. De hecho, no paramos. Yo por lo menos no paré en todo, no he parado realmente. No afectó en ese periodo corto de tiempo. Afectó sí considerablemente el tema de educación ambiental, obviamente porque los colegios no estaban haciendo o estaban haciendo clases virtuales y obviamente no iban a venir para acá. Pero en general eso, seguimos con nuestras cosas, se siguió avanzando, se le dio un respiro a todos estos lugares, hubo mayores avistamientos de zorros, hasta pumas se vieron, así que, pero eso así nos afectó, obviamente afectó monetariamente porque en esos 2 meses no hubo ingreso de entrada y ese tipo de cosas, pero seguimos en las cosas que teníamos que avanzar finalmente. Perfecto. Yo quería hacer la última pregunta. ¿Tú conoces iniciativas de otros parques, quizás de otras de regiones o de otros países que les llame la atención implementar en lo suyo? Mira, nosotros igual siempre estamos mirando nuestros compañeros de parque, por no decirlo competencia, porque no es esa la palabra, pero en general siempre estamos colaborando con alguno de ellos. Bueno, nuestro vecino más cercano acá al Parque Mahuida, pero ninguno se parece a nosotros en realidad, no nos basamos mucho en nadie, en realidad nosotros hacemos nuestras cosas y vamos ahí ensayo y error, muchas de las cosas, porque no hay mucho donde compararse tampoco, porque parques de estas características en Chile son re pocos, ningún parque en Chile tiene protocolos de seguridad como los que tenemos nosotros, con áreas definidas, zonas de seguridad, vías de evacuación, con personas capacitadas para hacer lo que tiene que hacer cuando hay una emergencia. El modo de operar del parque, la operatividad diaria del parque tampoco es lo que se realiza en todos los parques. Nosotros tenemos un sistema de registro en línea, que yo puedo estar en la China y puedo saber cuánta gente entró hoy día o si falta alguien que salga, cuántas personas están en el Sendero del Salto, cuántos fueron a provincia. Todas las personas que ingresan se registran uno por uno, no como así en otros lugares que a veces anotan al primero nomás y el resto nada. Entonces, hay distintas iniciativas. En Chile hay con distintos enfoques, porque en general, bueno, la CONAF lleva de su forma sus parques y los privados, cada uno lo lleva a su manera, a sus conocimientos. Por ejemplo, el Parque Andino Juncal en los Andes pasa mayoritariamente cerrado porque obviamente está enfocado mucho más a la conservación, más que al turismo, además de más complejo el acceso a llegar allá. En el Parque Mahuida es totalmente distinto el enfoque, hay otros intereses ahí también. Está el alcalde ahí bien metido en el Parque Mahuida. El Parque Quebrada Macul tiene otra conformación también, es un parque de la comuna y para la comuna, tiene otra historia de formación, por eso también es gratuito, porque el Parque Quebrada Macul desde siempre ha sido como el lugar de veraneo, de paseo de la gente que vive en Peñalolén. Entonces tiene otra pertenencia, tiene otra historia, tiene otros dueños también. Entonces todos son bien particulares. Por eso nosotros obviamente siempre rescatamos algunas cosas de aquí y por allá, pero en general hacemos todo a nuestra manera y así ha funcionado y ha funcionado bien durante todos estos años. Así que en general no miramos mucho para ningún lado, aparte de repente hacemos algunas colaboraciones, pero en general somos nosotros los que a veces llevamos nuestras cosas a nuestra forma, finalmente, el tipo de señalética, lo mismo los protocolos, cómo capacitar a nuestro personal, eso lo hacemos nosotros
a nuestro estilo, finalmente. Perfecto, perfecto. Gracias por tu tiempo. Y para ir terminando, quería saber si nos podías dar el contacto de algún guardaparque de algún parque natural de ustedes, o de varios, para poder visitarlo y conversar con él, hacer una entrevista grabada. Y quizás que Sí, nos dé una pequeña guía por el parque. sí, mira, le voy a dar el contacto de Víctor Vira, que él es como jefe de guardaparque en el fondo, porque el resto, en su mayoría, llevan poco tiempo. Así que él les podría dar una buena como inducción del tema de los guardaparques. No sé si lo podrían hacer presencial o porque igual ellos, todos los guardaparques se van rotando en los distintos parques. Así que les voy a dar su contacto para que, o su correo para que lo puedan contactar y no debería tener ningún inconveniente para poder recibirlo o responder sus inquietudes. Ya. Perfecto, Felipe. Muchas gracias, Gracias por tu Felipe. tiempo. No, gracias a usted. Así que bueno, igual ideal que también nos puedan compartir sus resultados, de su investigación y todo lo que puedan compartirnos también, bienvenidos para nosotros, porque así también vamos aprendiendo nosotros acá del trabajo de ustedes también. Por supuesto que sí, así va a ser. Eso, así que cualquier cosa igual, bueno, ese es mi correo, cualquier inquietud, cualquier otra cosa también, no duden ahí en contactarme. Ya, Felipe, muchas gracias. Que estés Muchas bien. Listo, gracias, gracias a Felipe. usted. Buenas Que tardes. estés bien. Listo,